Estamos empezando una nueva etapa en la iglesia. Hoy comienza una nueva etapa en la iglesia. Son 9 años y curiosamente el próximo año se van a hacer 10 años que esta obra ha sido levantada. Y el número 10 es un número muy importante, muy representativo. De ahí podemos ver los 10 mandamientos. Parte de esos 10 mandamientos, nuestra responsabilidad hacia Dios. Y parte de los 10 mandamientos es una responsabilidad entre nosotros. Entonces el número 10 tiene mucho que ver. Justamente vamos a llegar el próximo año, un año donde la iglesia está creciendo, donde por esa puerta tal vez va a ser insuficiente, tal vez el lugar sea insuficiente y tengamos que ver otro servicio más. Y para ello necesitamos corazones dispuestos a servir al Señor. Entonces, acuérdense que el crecimiento lo da Dios. Yo también muchas sillas vacías, pero esto no va a ser así. Dios va a obrar y vamos a ver esta iglesia llena de muchos corazones con gran necesidad de Dios. Amén. Nos corresponde simplemente arroparlos, apoyarlos, guiarles, orar por ellos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos. Señor, te doy tantas gracias por este día que tú has cumplido, Señor, una nueva etapa en esa tu obra, Agua de Vida. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por este honor que me das a mí, Señor, como pastor de esta iglesia. Gracias, y por los pastores que se irán levantando, Señor, en el tiempo que tú determines, mi Dios. Gracias por esa provisión que tú permites y sigues permitiendo en cada hogar, en cada familia, en esta tu iglesia, Señor. En este tiempo tan peligroso, tan inseguro, donde hay mucha violencia, inseguridad, tú siempre eres fiel con nosotros y nos mantienes en paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Hoy estamos aquí, como cada domingo, con el deseo que tú hables a nuestra vida, con el deseo que tú toques nuestro corazón, Señor, y que tú nos sigas guiando, dirigiendo, corrigiendo, exhortando, redarguyendo nuestra vida, Padre. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro corazón está en tus manos. Haz tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Y estamos viendo la serie del Pentateuco. Estamos en el libro de Levítico y vamos a comenzar el capítulo 3. ¿Se acuerdan cuáles son las 2 preguntas que el libro de Levítico va a contestarnos al final de él? ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse a Dios, a un Dios santo, santo, santo? Esa fue la primera pregunta que hicimos al inicio de este libro. ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios 3 veces santo? Y segunda pregunta, ¿cómo puede mantener la pureza en su vida diaria para no perder la comunión con Dios? Esa es la segunda pregunta que el mismo libro hoy está contestando. ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse a Dios, a ese Dios 3 veces santos? ¿Cómo? ¿Cómo iniciamos el capítulo 1? A través de sacrificios. Dios no va a recibir nada si no es un sacrificio. A Dios no le des nada que no te cueste. A Dios no le des nada que no te cueste. Dios no lo va a recibir. Y tenemos justamente el ejemplo de Abel y Caín. Abel dio con un corazón agradecido. Abel dio con un corazón agradecido. Y Caín dio con un corazón malo, amargado, enojado, resentido. Y por eso Dios no recibió su ofrenda. Entonces, si tú quieres acercarte a Dios, debe ser a través de un sacrificio. Y hoy vamos a ver el tercer sacrificio, o la ley del sacrificio de la paz. ¿A qué se refiere justamente la ley de la ofrenda de la paz? Hemos hablado varias veces y lo seguiremos hablando. La ofrenda de la paz es la figura ¿de quién? De Jesús. La ofrenda de la paz es justamente la figura de Cristo.
Cristo es la paz, es el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces aquí creo que es muy importante que pongamos mucha atención en esta predicación, porque de repente escuchamos a muchas gentes que no conocen la palabra y otras que sí la conocen, es que le pedimos a Dios o le piden a Dios por paz en el mundo. Dios derrama paz en el mundo, que haya paz en el mundo. Queremos orar a Dios y que Dios actúe bajo un atajo o una vereda, cuando debe ser como estableció Él la paz en nuestra vida. La paz no llega simplemente porque Dios, y tiene el poder de hacerlo, pero no es el propósito, no es el plan de Dios, que haya paz en el mundo sin que no nos cueste. ¿Cristo pudo habernos bajado del cielo y ser salvos? ¿Pudo haber sido así? Sí, porque Dios tenía el poder de hacerlo, pero no cumplía ¿con qué? Con la justicia. Y tenemos un Dios que justo. ¿Y la paga del pecado qué era? Entonces tiene que aplicar Dios la justicia sin dejar de no salvarnos, pero alguien tiene que pagar justamente el sacrificio. Entonces piensa si es correcto que tú ores a Dios porque haya paz en el mundo. ¿No será mejor que oremos porque haya salvación? Porque mucha gente conozca de Cristo y a través de Cristo tú tengas paz. Amén. Ahí vamos a ver algunas similitudes entre la ofrenda del holocausto y la ofrenda de la paz. Hay algunas similitudes, porque parte de esta ofrenda es para Dios, pero parte no. Y vamos a ver lo que contiene. Vamos al capítulo 3, vamos a ver desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra. Primera diferencia de la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto era macho, tiene que ser macho. Y aquí en esta ofrenda de la paz era con el macho y la hembra. Dice aquí entonces, sin defecto. Esa es una característica igualitaria al holocausto. Tiene que ser un animal sin defecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te acerques a Dios tiene que ser con un corazón que limpio, puro, santo, apartado del mal, apartado del pecado. Sigo leyendo. Sin defecto lo ofrecerás delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Hasta aquí esta ofrenda, parte del animal, tenía que ser dedicado para Dios, exclusivamente para Dios. Sigo leyendo versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces aquí vemos algunas similitudes en la ofrenda del holocausto y la ofrenda de la paz. Acuérdate que la ofrenda de oblación era la ofrenda de comida o de cereales, y ahí no había absolutamente nada para Dios porque era sin sangre. Acuérdate, es muy importante que tú leas Levítico. Recuerda que como cristianos tenemos una gran responsabilidad: estudiar la palabra. El día que te pregunte, que tengas que responder y no sacarlo así como de la manga o decirle yo creo que es esto. No, ¿qué es lo que realmente quiso decir en su palabra Dios? ¿Sí? Que seamos como obreros que no tengan de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, de lo que dice Pablo a Timoteo. Entonces tienen que ser animales sin defecto y la sangre se tenía que derramar. ¿Quién lo tenía que hacer? Los sacerdotes. Eran los únicos que tenían el permiso de parte de Dios de derramar y hacer el sacrificio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí?
aquí no está solamente dado para el varón, el sacerdocio también está dado para la mujer, porque la salvación es personal. Es bien importante eso, ¿no? Ese sacrificio de la paz era un sacrificio voluntario, pero tenía que reunir ciertas características ese sacrificio. Primeramente, tenía que haber en ese sacrificio de la ofrenda de la paz, confesión. Quien ofrecía el sacrificio de la paz tenía que confesar sus pecados. Tenía que ser a través de un voto o de una promesa. Entonces no solamente era de confesión, sino también a través de un voto o una promesa. Y tercera condición o característica, tenía que ser una ofrenda que mostrara ¿qué? Gratitud. Aquí vamos a ver en el capítulo 7 de Levítico que nuevamente Moisés vuelve a tocar el tema de la ley de la ofrenda de la paz. Capítulo 7, versículo 11. Y dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y se ofreciere en acción de gracias, con un corazón de gratitud, ofrecerá para sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas masada con aceite. ¿Por qué tiene que ser sin levadura? ¿Qué simboliza la levadura en la Biblia? El pecado. Pero ven más adelante lo que dice. Dice, versículo 13, con tortas de pan leudo, Aquí sí tenían estas tortas un poco de levadura. Era la representación del pecado de la persona que estaba ofreciendo justamente la ofrenda. Y es justamente lo que pasa en nuestros días. ¿Somos pecadores? ¿Pero que somos pecadores qué? Perdonados. Somos pecadores arrepentidos. Pero eso no quiere decir que ya no hay pecado en nuestro corazón. Sigue habiéndolo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en nuestros días? Que en el proceso de santificación estamos siendo renovados, estamos siendo regenerados de gloria en gloria. Y cada día nos parecemos más a Cristo. Amén. Eso es lo interesante de esto. Que siendo pecadores arrepentidos y perdonados, o perdonados y arrepentidos, la misma salvación a través del Espíritu Santo nos van haciendo cada día más puros, más limpios a los ojos de Dios. Si antes yo robaba, dejo de robar. Si antes yo mataba, dejo de matar. Si antes yo mentía, dejo de mentir. Si antes yo veía pornografía, dejo de ver pornografía. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si yo no dejo eso, entonces que no ha habido arrepentimiento genuino en mi vida y por lo tanto no creo que haya salvación en ella. Es bien importante esto. Entonces vemos que esas tres características de esta ofrenda de la paz se tenían que reunir para hacerlo. Ahora bien, ¿qué era lo que Dios pedía a través de esta ofrenda de la paz? Y lo sigue pidiendo porque sigue siendo vigente a nuestros días. Acuérdate que vimos en Romanos 12, versículo 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y que sea agradable para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pedía Dios o sigue demandando Dios? Primeramente, Dios quiere que nuestra devoción por Él sea plena y profunda. Nuestra devoción a Dios tiene que ser plena y profunda. Esa devoción, escucha bien, esa devoción a Él te va a guiar a una forma de vida agradable a Él. Cuando tú entregas esa devoción a Él, esa devoción te va a guiar a una forma que a Dios le va a agradar. Y las mismas escrituras nos enseñan las formas en que tenemos que ordenar nuestro caminar con Él. Cuando tú llegamos sin Cristo, ¿cómo estaba nuestra vida? Vacía y desordenada. Así estaba nuestra vida. Una vida completamente sin rumbo, sin brújula, sin propósito, sin plan. Y cuando llegas a Dios, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Dios comienza a ordenar tu caminar. Dios te muestra el camino y te dice que hay camino ancho y camino angosto. Te enseña que hay una puerta angosta y una puerta, una puerta angosta y una puerta
ancha. Ya comienza entonces a enseñarte Dios por dónde deberíamos de caminar los creyentes en Él. Y a través de la devoción que yo tengo a Él, entonces Él me va guiando justamente por ese camino que a Él le agrada. Y eso es donde nos marca la gran diferencia ante el mundo. El mundo hoy está caminando sin Dios y sin promesa, vacíos y desordenados. ¿Qué necesita hoy el mundo? Recibir a Cristo como su Señor y Salvador, porque no hay otra forma, tiene que ser a través de como Dios lo estableció. Ahora, una vida devota se concentra en dos cosas. Una vida devota se concentra en dos cosas. Se concentra en el conocimiento y en el servicio a Dios. Si tú quieres tenerle devoción a Dios, tú tienes que crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su palabra, y también tienes que servirle a Dios. Ahora aquí voy a poner un paréntesis. Muchas veces pensamos que el servir a Dios es un lugar donde yo quiero estar, donde a mí me gustaría estar. El servicio a Dios no es así. Tienes que ser materia dispuesta, donde Dios lo necesite. Yo sé que Dios, y sabemos que Dios no necesita nada porque es Dios. Pero hablando de una manera terrenal, ¿sí? Dios necesita que este lugar sea dinámico. Entonces Dios pone corazones, como el día de ayer, que era ya muy tarde, era muy noche, y mucha gente aquí estaba trabajando, para que justamente se diera el servicio. Dios puso corazones en limpiar, en barrer, en poner, en acomodar sonidos, poner aquí, todo lo que ven ustedes, justamente se hizo en estos 2 días. Y gente que dijo, pastor, pues dale con todo. A lo mejor mucha gente dice, tener que estar toda la noche. Bueno, ¿para quién es el servicio? Piénsalo, ¿para quién es? Yo siempre lo pongo de esta manera. Si de repente llegaras tú a la casa de Cristo o de Jesús, ¿cuál sería tú la pregunta que le harías a Él? ¿Qué vamos a desayunar, Jesús? ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué hay en el refrigerador? ¿Eso es lo que tú dirías? ¿O cuál sería tu pregunta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te hace falta? Eso yo creo que tiene que ser un corazón completamente agradecido, lleno de gratitud. Y entonces con el deseo de servirle a Él. ¿Qué requiere el servicio a Dios? ¿Qué requiere la comunión con Dios? Requiere tiempo, fuerza y recursos. Y solamente dedicados a Él. La comunión con Dios, el servicio a Dios, se requiere justamente recursos, se requiere obviamente ese deseo de hacer las cosas para Él, tiempo, fuerza, ¿no? Para hacerlo lo mejor posible, que Él se sienta completamente complacido. Cristo se dio a sí mismo, fue un sacrificio voluntario. Jesús en ningún momento se sintió forzado, Él lo quiso hacer. Hoy tu servicio a Dios, ¿cómo es? ¿Voluntario o porque lo tienes que hacer? Eso tenías que preguntártelo tú. Dice su palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién es nuestra paz? ¿Cómo es que tenemos paz? Son preguntas que deberíamos de contestarnos. ¿Qué dice la Biblia respecto a cómo obtener la paz? Y aquí creo que va a ser bien importante que nos apoyemos para contestar estas preguntas en el Nuevo Testamento. Acuérdate que todo el Antiguo Testamento era la figura de Cristo, en la parte profética. Y en la parte apostólica, cuando realmente se cumplieron esas profecías, fue a partir del Nuevo Testamento cuando Cristo viene aquí a la tierra. Entonces vamos a ver cómo es que tenemos paz. ¿Cómo es que llega la paz a nosotros? Y aquí quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Y dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera bendición de tener paz. El hombre tenía que tener primeramente paz ¿con quién? Con el Creador. Con el Creador de todo el universo, de toda la tierra, de todo lo que hay en ella, lo que se ve y lo que no se ve. Antes de que tú llegaras a Cristo, éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Dios y por ello tenemos una vida completamente vacía, con miedos y temores, lleno de odio, de rencor, de resentimientos, sin Cristo. Y obviamente esto era permitido por Dios. ¿Por qué? Porque no estaba puesta nuestra fe, ¿puesta en quién? En su Hijo, en su Hijo. Aquí hay que verlo de manera teológicamente hablando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no es el que cree en Dios. Y aquí es por eso importante que venga esa teología, para poder diferenciar. Si bien es cierto, solo tenemos un solo Dios, en tres personas distintas, y sabemos que la salvación es de Dios, es de Jehová, lo dice en Salmos y lo dice en Jonás, dice que tenemos paz para con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el que se dio en la cruz para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y darnos vida eterna. Entonces dice el apóstol Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Es importante eso. Juan 3:36, ahí lo dice claramente. Ahora bien, vamos a ver algunos pasajes de dónde viene la paz. Ya vimos que la paz con Dios viene a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 32:17. Esta paz se relaciona con la justicia y con el reposo y seguridad perpetuo. Isaías 32:17. Dice: y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuál justicia? Cuando somos ¿qué? Justificados. ¿A través de quién? De la fe en Cristo Jesús. Hoy Dios ya no nos llama ¿qué? Pecadores, hoy nos llama hijos, hoy nos llama justos. Dice aquí entonces: y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, ¿qué va a ser? Reposo, seguridad para siempre. Entonces no solamente es la justicia que viene de la justificación, sino de la justicia de una vida recta a los ojos de Dios. Cuando tu vida es recta a los ojos de Dios, Él te llena entonces de, ¿qué dice ahí? De reposo y seguridad. ¿Por algún tiempo? Para siempre. Es una promesa de Dios que tú tienes que tomar como cierta. Y si esa promesa la dijo Dios, Dios la cumple. Amén. Con Cristo tenemos un ambiente de paz en la que se manifiestan bendiciones de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 32, aquí mismo, en el siguiente versículo, versículo 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Son promesas que tú tienes a través de Cristo. No hay otra forma. Por eso cuando tú pides a Dios que haya paz en la tierra, ¿qué tendrías que orar primeramente? Que todos se acerquen y acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Si no, no pueden tener esta bendición, ni reposo ni seguridad para siempre. Fíjense, la paz siempre está reservada ¿para quién? Para el justo, mientras que esta paz está ausente en los impíos o los malos. Vamos a Isaías 48. Isaías 48, versículo 22. Dice ahí: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces la gente que es mala a los ojos de Dios no es a los ojos del hombre. Cuando alguien dice es que yo soy bueno, bueno a los ojos de quién. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, le dijo: Señor, bueno,
Señor bueno. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Porque bueno solamente es Dios. Él quería enseñar a Jesús, y no porque no fuera bueno. En la humanidad de Jesús tenía que enseñarle a los humanos, al hombre, que solamente hay un hombre o un ser bueno, que en este caso es Dios. Entonces cuando tú dices, es que yo soy bueno, y cuando alguien de repente me dice, no, pastor, es que yo soy bueno, como que ¿para qué quiero a Dios? Bueno, ¿a los ojos de quién? No seas sabio en tu propia opinión, es lo que dice Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es importante eso. O sea, sí, ten mucho cuidado cuando digas, es que yo soy bueno, ¿a los ojos de quién? Y yo creo que no necesitas ser bueno. Si lo eres, no lo necesitas decir, porque tus actos lo demuestran. Eso es bien importante. Yo no tengo que decir que soy cristiano. Yo tengo que demostrar y comportarme como cristiano, como un hijo de Dios. No me sirve de nada tener un pescadito en el carro. No me sirve de nada andar en la calle con la Biblia sobre el hombro. No me sirve. Esa es una gran responsabilidad. Mejor me comporto, me esfuerzo por ser un hijo de Dios en todas mis áreas de mi vida. Y yo sé que entonces eso hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Justamente es eso, que a los ojos de Dios sea una persona que Él se esté complaciendo. Amén. Ahora bien, dice que la paz es la expresión de tranquilidad íntima en el corazón de quienes tienen fe en Dios. Vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 26. La paz es la expresión de tranquilidad íntima en el corazón de quienes tienen fe en Dios. Isaías 26:3. Ahí tendría que estar subrayado ese versículo y te lo pido que te lo aprendas de memoria. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener paz en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, en tu colonia, por donde vas? Dice que aquí tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el profeta Isaías? Se refiere a lo siguiente, amados. Cuando tu mente está puesta en las cosas de Dios, porque no hay otra cosa más importante que Dios en tu vida, o así debería de ser, porque tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Durante el día, ¿de qué está llena tu cabeza? ¿De qué tipo de pensamientos? Un día medita, ¿qué tipo de pensamientos genero durante todo el día, durante la semana, durante el mes? Y si no son pensamientos que hoy estén buscando cómo agradar a Dios, seguramente no creo que tengas paz. Yo llego al trabajo, ¿qué le pido a Dios? Voy para el trabajo, ¿qué le pido a Dios? ¿Cuál es mi oración cuando yo me levanto? Señor, permíteme hoy ser un instrumento tuyo en el trabajo. Que a través de mi buen trabajo que yo realicé ahí, tú seas glorificado. Si yo pienso eso, yo pregunto, ¿qué va a hacer Dios? A darme paz. Aunque yo llegue a un trabajo que está todo patas para arriba, y a lo mejor están todos en estrés, todos están enojados, todos están molestos, pero Él me va a mantener en paz, porque Él quiere que yo sea luz en ese lugar. Y yo se lo pedí, permíteme que en ese trabajo yo sea luz, permíteme que yo en ese trabajo sea instrumento tuyo, permíteme que en esa escuela donde tú me has puesto, Señor, aunque el maestro diga puras sandeces, mis compañeros estén burlando y digan puras cosas que no, que vean en mí una diferencia. Permíteme, Señor, ser esa diferencia que a ti te honre y te glorifique. Y Dios va a hacer entonces de llenarte de su paz. Hoy yo te invito para que tú lo hagas. Hoy te desafío para que lo hagas. Cuando tú llegas aquí a la iglesia, ¿a qué llegas? ¿Cómo fue que tú oraste? No sé si a las 4, a las 5 de la mañana, no sé a qué hora te has levantado. ¿Qué fue lo que tú oraste? Pues tendría que ser exactamente lo mismo.
Permíteme llegar a tu iglesia, Señor, porque es tu obra, para yo poder ser instrumento para el corazón necesitado. Un abrazo de amor, una palabra de aliento que venga de parte tuya, Señor, una mirada de ternura como tú lo harías para conmigo. Permíteme, Señor, que yo te sirva en eso, Señor. Y dice la palabra que Él me va a dar paz. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces no es por un tiempo. Estoy buscando justamente en todo momento agradarle a Dios, porque yo en Él he confiado. Es la gran diferencia, amados, de deleitarte de la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Bien, vamos a ver cómo Levítico capítulo 3 lo podemos tomar como un paralelo de una carta de Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Dice aquí: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas, ¿qué dice ahí? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde nos encontrábamos antes? Lejos. ¿Lejos de quién? Mire, vamos al versículo 12 del mismo capítulo. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos justamente antes de que tú llegaras a Cristo. Nos encontramos completamente alejados. Y dice aquí: sin esperanza, sin promesa, sin Dios en el mundo. Ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces quiere decir que en donde los que estaban cerca, ¿quiénes eran antes? Los judíos. ¿Y quiénes estaban lejos? Los gentiles, los que no eran judíos. Obviamente porque Cristo había venido por las ovejas del Señor, las ovejas de Israel. Eso lo dice en el Evangelio. Yo he venido por las ovejas de Israel. Y sin embargo, y pues tengo que decirlo, gracias a esa negación que hicieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, gracias a Dios que se abrió ese abanico, ¿cierto? Más a todos, hubo alguien que no recibió a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes estábamos lejos, hoy estamos cerca. ¿Tú cómo te sientes con Dios? ¿Lejos o cerca? Pero ahora dímelo viviéndolo, porque tú decides: yo me siento cerca. ¿Te sientes cerca o estás realmente cerca? O porque lo dices o porque lo vives. Y una de las muestras que tenemos que ver, que cuando tú tienes esa lejanía, ¿saben lo que pasa cuando hay esa lejanía? No oras, no lees y meditas la palabra todos los días, no te congregas como deberías de congregarte, entonces no puedes decir que estás cerca del Señor. Estás completamente alejado. Y algo que me gustó aquí: ¿cómo es que nosotros tenemos esa cercanía hoy a Dios? A través de la sangre de Cristo. Esto lo tienes que masticar, entender y llevar a tu corazón. Cuando tú entiendas lo que la sangre produjo, el sacrificio produjo hoy en la vida del creyente, vas a querer estar más tiempo con el Señor. Hoy entiendo por qué María lo primero que hizo no fue: te sirve un vaso de agua. Ella llegó directamente a sentarse a los pies de Jesús. Cuando tú logres entender eso, cuando tú logres vivir justamente que todos los días tienes que estar sentado a los pies de Jesús, tu vida va a ser completamente otra.
y vas a empezar a ser una persona completamente diferente. No solamente porque lo dices, sino porque tus hechos lo confirman, lo confirman. Entonces, a través de la sangre de Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y al hombre. Él fue la reconciliación, Él fue el puente. Por eso cuando Jesús le preguntó a Tomás, y dinos, ¿dónde está ese camino? Y dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Oye, ¿entiendes justamente que Dios estableció cómo llegar al Padre? No es porque a mí se me ocurrió, yo creo en Dios y con eso basta. No. Yo me acerco al Padre y el Padre se reconcilia conmigo a través de la sangre de su Hijo. Entonces ya comienzo yo a entender lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no se trata de una proximidad, se trata de un posesionamiento. ¿Dónde Dios me puso? Me puso justamente colocado en Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia en tener una proximidad a que yo viva colocado en Cristo Jesús. Porque a través de esa colocación determina mi identidad y determina mi orientación. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Hoy el Espíritu Santo me orienta hacia Cristo, porque es su función del Espíritu Santo, orientarme hacia Cristo, hacerme a la imagen y semejanza de Cristo, colocado en una posición de victoria y no de derrota. ¿Cómo está tu vida? ¿De derrota o de victoria? ¿De éxito o de fracaso? ¿Dónde está tu vida? Y los creyentes decimos, en victoria, Señor, en victoria. ¿No? En victoria. Entonces quiere decir que estás posicionado, estás colocado en el lugar correcto, donde Dios quiere ponerte, en un lugar de triunfo. Y eso la verdad me llena. Dije, wow, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Ahora bien, esa sangre de Cristo, ¿a qué más vino a hacer? A reconciliarnos, a acercarnos a Dios. Pero si tú ves aquí en el capítulo 1 de Efesios, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién me rescató? ¿Cómo fui rescatado? Y no hay otra forma que a través de la sangre de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién te puede perdonar los pecados? Solamente Jesús. Su sangre de Cristo vino a perdonarnos de pecados, según las riquezas de su gracia. Y por medio de la sangre de Cristo, Dios establece la paz. Escúchalo bien, la sangre, su muerte de Cristo, abrió esa oportunidad de tener justamente paz en nuestra vida. Y lo dice en la siguiente carta, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué dice ahí? La paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Cristo, Él es la paz nuestra. Vamos a ver qué dice. Regresamos nuevamente a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Vamos a verlo a nuestros días. Aquí hablaba de judíos y gentiles. Vamos a verlo hoy a nuestros días. De repente tú llegas a pies de Cristo y tu familia te comienza a atacar y te comienza a juzgar y te comienza a criticar y casi te expulsan. Si tú no eres hoy de esta religión o de esta creencia y tú te has vuelto cristiano, ya no perteneces a este grupo ni a esta familia. Mucha gente comienza a aislarte, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces dice aquí que por algún tiempo tú tienes que alejarte de ellos.
Pero tienes que alejarte de una manera sabia, porque también Dios no se contradice en sus mandamientos. Por ejemplo, mi papá y mamá dijeron, si tú te vuelves cristiano, quedas expulsado, ya no te queremos ver, bla, bla, bla. Perfecto. ¿Yo qué tengo que hacer como cristiano? Orar por mis padres. Orar por mis padres. ¿Debo dejar de amar a mis padres porque ellos ya no me aceptan como cristiano? ¿Debo dejar de amarlos? No, porque la Biblia dice muy clara, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo sigo cumpliendo con mis padres, sigo siendo bendición para mis padres, sigo proveyendo a mis padres. Yo dejo el sobre cerradito para que nadie sepa que fue la bendición. Y si mi papá lo tira, lo regala, lo que quiera, ya es decisión de él. Yo cumplo con el mandato divino para que sea bendición para mi vida. Pero es por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque mis oraciones seguramente van a alcanzar a mis viejos. Y en algún momento mis viejos, ¿sabes qué? Como que ya me está entrando aquí una espinita. A ver, ¿qué haces tanto en esta iglesia? Pues te invito. Acompáñame. Pues ahora vamos a ver qué. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando ellos comiencen a escuchar el Evangelio en este lugar, esos corazones de piedra se van a convertir en corazones de carne. Y van a entender entonces por qué tú hoy no es que te hayas cambiado, sino estás siendo cambiado y transformado por la sangre de Cristo. Y esta transformación genuina va a hacer que esos viejos, esos padres lleguen justamente a los pies de Cristo. Entonces por algún tiempo estuvieron alejados, pero después Dios los acercó a Él. Y entonces ya no vamos a estar más separados, sino domingo a domingo veremos mis padres y yo a escuchar la palabra de Dios. Amén. Esa es la promesa, amados. Esa es la gran promesa que eso aplicaría aquí en nuestra vida diaria de vida, ¿no? Puede ser tal vez mi esposa no quiere, tal vez mi esposo no quiere en este momento. Yo sigo testificando, sigo orando y por un tiempo a lo mejor vamos a estar alejados, pero yo sigo cumpliendo como un hijo de Dios. Y el mismo testimonio y la oración van a llegar a cumplir su propósito. Amén. Ahora, no solamente el apóstol Pablo enseñaba que Jesús hizo la paz, sino Él es la paz. Entonces, esa paz viene a restaurar justamente nuestra vida. ¿Se acordan cuando Elías fue amenazado de muerte por Jezabel? Unas horas después de que Elías había sorprendido a muchos que el poder de Dios estaba sobre él. Y cuando Jezabel emitió las palabras de mi cuenta corre que mañana no estás vivo, se llenó de angustia, de temor y miedo y se fue a una cueva. Y en esa cueva comenzó a haber un terremoto, tormenta. Y Dios dice que Dios no se encontraba justamente en ese lugar. Pero cuando se escuchó un silbido apacible, la voz de Dios se comenzó a manifestar. Mucha gente cuando de repente trae en conflicto con algo, está enojado, está molesto, Dios no se va a manifestar ahí, amados. Dios se manifiesta cuando hay paz en tu corazón. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que tener un corazón apacible, no de pleito, no de enojo, no de guerra, porque la guerra es de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Nunca se te olvide que tu labor en esta tierra es la paz. Y puso como un ejemplo a lo que estoy diciendo, lo dijo Pablo en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios. Versículo 15, dice, y calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que entender el contexto de lo que está hablando la armadura de Dios. Aquí no está hablando directamente que tú tengas que predicar el Evangelio. Más bien, ¿qué está haciendo el Evangelio en tu vida cuando tú lo llevas por obra? Si realmente tú aceptaste a Cristo en tu corazón,
la pregunta que yo te haría, ¿qué deberías tú de demostrar hablando de la paz? ¿No? A eso se refiere. ¿Cuánto el Evangelio has hecho vida en tu vida para demostrar ser una fuente de paz? Yo tengo conflicto en mi matrimonio y si yo me siento maduro que mi esposa, o viceversa, que mi esposa sea un poco más madura, que lo recomendable es ser la cabeza, pero bueno, vamos a pensar que el esposo todavía está dándole ahí medio trabas a entregarse plenamente a Jesús. Vamos a pensar que la esposa tiene mayor madurez. Ella debe que demostrar mayor paz en los conflictos. Si el esposo está terqueando, está neciando, está siendo rebelde, a los ojos de Dios, no a los ojos míos, a los ojos de Dios, entonces yo tendría que estar orando por mi esposo, o viceversa, estar orando por mi esposa, pero tiene que ver en ella, en mí, paz. Que no me exalto, que no grito, que no golpeo. No necesito eso, eso lo aprendí en el mundo, pero ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hoy somos de Cristo. Entonces quiere decir que Cristo se hace paz personal en el creyente. Cristo se hace paz en el creyente. Y Jesús anunció, fíjense muy bien, Jesús anunció la paz a sus discípulos antes de morir. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Antes de morir, Jesús pronunció justamente estas palabras. No es la paz que el mundo la da, es mi paz en ustedes. La paz del mundo es una paz efímera. Mucha gente dice, para que yo tenga paz no tengo que tener problemas. Te tengo una mala noticia. Vas a tener toda tu vida problemas. Si no son propios, si no son personales, familiares, laborales, con el vecino, vas a tener problemas. ¿Y qué es lo que te asegura? ¿Qué es lo que te asegura Cristo? Todas estas cosas se les he hablado, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Pero dice algo muy importante. Vamos a Juan 16:33. Juan 16:33, para que también lo subrayes y sea como de memoria para tu vida. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice ahí? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no importan las circunstancias que tú estés viviendo, Dios te promete a través de su Hijo Jesucristo paz en tu vida. Y después de que Él resucita, ¿cómo era su saludo de Jesús? Paz a vosotros. Shalom. Shalom. En arameo es shalom. Paz a vosotros. Imagínate entonces, cada vez que tú te despiertas, ¿cuál es la palabra que tú deberías de escuchar de Jesús? Paz a vosotros, paz para ti, porque me tienes a mí dentro de ti. Has hecho a Cristo parte de tu vida. Cristo es parte de tu vida y eso es muy importante. Entonces, la paz es lo que el creyente experimenta con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te mantienes hoy en paz? Porque te sientes completamente seguro que tu vida está llena de victoria. Tú estás hoy completamente convencido que estás venciendo obstáculos. Eres vencedor de obstáculos porque Cristo vive en tu vida. No hay ningún obstáculo, por muy grande que puedas tú verlo, que Dios no lo pueda destruir o derrumbar. Muchas fortalezas están en tu mente. Yo apenas en la semana le pregunté a alguien, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees más? Honestamente, ¿le crees más a Dios o le crees más al diablo? ¿Por qué la gente cristiana está acudiendo más hoy a psicólogos? ¿Por qué ¿por qué el cristiano le pregunta a otro cristiano, oye, dime qué psicólogo me recomiendas? Porque quiero llevar a mi hijo,
Quiero que vayamos nosotros a una terapia de psicólogo. ¿Por qué ellos buscan más a psicólogo? Porque no le creen a Dios. Y es tan fácil entender. A ver, si yo tengo problemas de ojos, ¿a quién tenía que buscar? Si yo tengo un problema del corazón, ¿a quién tengo que buscar? Entonces, ¿por qué soy al revés? Me duele el corazón, voy al curandero, a que me hagan una limpia. ¿Quién te creó? ¿Quién te hizo? ¿Quién sabe tus dolencias? ¿Quién sabe tus debilidades? ¿Quién cree tus desaciertos? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Dios. Lo ve entonces porque no crees en Dios. Y echa toda vuestra ansiedad a Él. Es lo que dice en la carta de Pedro. Echar todas vuestras ansiedades a Él. Si yo tengo un tema de estrés, y a lo mejor ya no es 3, ya es 4, ya es 5, simplemente me voy de rodillas y clamo al Señor, clama a mí, no le crees. Ese versículo bórralo entonces, porque entonces ya no es vigente. Clama a mí, dice el psicólogo, y yo te responderé. Y ahí vas con el psicólogo, y ya tienes 2 años pagándole $1,000 de consulta, y aquí no das ni siquiera nada para el diezmo y ofrenda. Un mundo al revés, un mundo totalmente al revés. Yo creo que tenemos que emigrar más a la fe, decirle: Señor, hoy creo en ti, hoy dependo de ti. Y tú sabes lo que tú sabes lo que yo tengo, tú sabes mis dolencias, tú sabes mis debilidades, tú sabes por lo que estoy pasando, y sé que en ti lo tengo todo. Y no es que Dios te va a responder en ese momento, muchas veces no te responde, para ver hasta dónde está tu fe. El tiempo de Moisés, ¿cuánto tiempo les duró la fe al pueblo de Israel? 40 días, 40 noches. Y como veo que no bajaba Moisés, ¿qué hicieron? Aaroncito. Y no digo Aaroncito, el esposo de Anaí, el otro Aaroncito, el hermano de Moisés. Haznos dioses. Entonces, la fe a veces Dios la tiene que probar hasta el extremo, hasta el límite, para ver si tú sigues creyendo en Él, aún en las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Crees o no crees? ¿Es muy temprano? ¿Crees o no crees? Ahora, si crees, demuéstralo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos. Si en tu vida ha faltado esa paz, si te sientes que falta paz en tu corazón, cierra tus ojos y dile al Señor: perdóname, Señor, porque he dejado de creer en ti. He dejado de confiar en tus palabras. He dejado de confiar en tus promesas. Todo cristiano debería sentirse completamente seguro. Todo cristiano debería sentirse con una profunda paz en su vida. Saber que se mantiene justamente en la posición de victoria en Cristo Jesús. No importa las circunstancias, no importan los problemas, no importa por lo que tú estés pasando, si hay alguna carencia económica, de salud, tan solo confía. Señor, te pido que hoy restablezcas mi fe, restablezcas mi compromiso. Quiero obedecerte, Señor, porque a través de la obediencia demuestro que tengo fe en ti. Hoy es el mes de la unidad del Espíritu, el mes de noviembre. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios abomina las divisiones. Una iglesia dividida nunca va a prevalecer. Una casa dividida nunca va a prevalecer. Un matrimonio dividido nunca va a prevalecer. Una mente dividida nunca va a prevalecer. Padre bendito, haz que yo sea cuidadoso, esmerado en guardar tu paz, porque es la paz de tu Espíritu, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Haz, Señor, en mí
un creyente responsable, que hoy esté dispuesto a dar mi vida a ti, sin reservas. Quiero darme completamente a ti, Señor. Quiero confiar en ti. Y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendice, Señor, este lugar. Bendice y derrama de tu poder en este lugar. Bendice a cada corazón, a cada familia, a cada matrimonio, Señor. Sé tú en nuestra vida. Necesitamos que te hagas vida en nosotros y que esta iglesia sea una sola iglesia, que es parte de tu cuerpo, Señor. El crecimiento lo das tú, Señor, pero mi compromiso y obediencia la doy yo. Bendice, Señor, esta mañana, y gracias por habernos regalado este día, este lugar nuevamente, Señor. Ya lo podemos disfrutar. Nos gozamos contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. ¿Quién vive? Cristo.